Hola, ¿qué tal? ¿Puede ganar la extrema derecha en Alemania en las siguientes elecciones, que van a ser en enero-febrero? Bueno, una interesante pregunta, ¿no? Nos la plantea de Arturo. Dice, ¿cree usted que la extrema derecha tenga alguna oportunidad de ganar las siguientes elecciones en Alemania? Bueno, vamos a ver. Primero, por clarificación. ¿AfD es extrema derecha? Bueno, hay que tener en cuenta que los conceptos de extrema derecha y extrema izquierda se han también, como es habitual en política, distorsionado continuamente últimamente, ¿no? Porque antes extrema derecha, extrema izquierda o ultraizquierda, ultraderecha se aplicaba a los grupos que en lugar de entrar al juego parlamentario, pues apostaban por golpes de Estado, por revoluciones para llegar al poder. Eso era extrema izquierda y extrema derecha. Entonces, ahora se están utilizando esos conceptos de una forma muy genérica para hacer referencia a los grupos políticos que se quedan fuera del marco del partido único, ¿no? Y lo único está relacionado con el otro, claro. Es decir, en los años 90 se produce esa unificación de todos los grandes partidos en el partido único, se llaman a sí mismos de izquierda, de derecha o centro, pero es mentira, ¿no? Porque con matices, pero en lo importante están todos sometidos a los intereses corporativos, que entonces cualquiera que se separa en unos otros aspectos a la izquierda o a la derecha, pues extrema izquierda o extrema derecha, ¿no? Pero bueno, entonces ese concepto pues es discutible, porque por otro lado no hay que ver más que lo que está pasando ahora en Europa, ¿no? En Alemania o en Francia, ¿no? Resulta que en Francia, en estas elecciones, no se hacía más que hablar de la extrema derecha de Le Pen, la extrema derecha de Le Pen. Pero resulta que esa extrema derecha es la que defendía una posición pacifista frente a un Macron que supuestamente es moderado, ¿eh? Pero era el que nos quería lanzar a una guerra nuclear contra Rusia. Llevaban meses intentándonos lanzar a una guerra nuclear contra Rusia. No, ese es moderado. Bueno, y, y en Alemania, pues ahora está pasando algo parecido. Es decir, se supone que esa extrema derecha es la que está defendiendo posiciones pacifistas frente a unos verdes, sobre todo, liberales, también socialdemócratas en parte, y ahora sobre todo cristianodemócratas, que quieren llevar a Alemania a la guerra como sea, ¿no? Bien, no son los únicos pacifistas, ya sabéis, están este grupo de PSV de Sarah Wagenknecht, que acaba de surgir este año, está teniendo ya un éxito importantísimo, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, ¿cree usted que la extrema derecha tenga alguna oportunidad? Entiendo que te refieres a AfD, Partido Alternativo por Alemania, populista de derecha, populista conservador, como se le quiera llamar, ¿no? Bueno, creo que es muy posible que el que tuviese opciones es lo que ha llevado al adelanto de elecciones lo que está llevando al adelanto de elecciones en Alemania, ¿no? El hecho de que la ruptura del gobierno se produjese justo al día siguiente de las elecciones en Estados Unidos, además haciendo referencia al impacto que en esto había tenido la elección de Trump, nos está diciendo que era algo que ya ha pensado, preparado para el contexto en el que Estados Unidos quedase a cargo del trumpismo, y precisamente para cerrar el camino al trumpismo en dos direcciones: en la posibilidad de que neutralizase la voluntad de la clase política alemana de ir a la guerra, y por otro lado la posibilidad de que incidiese directamente en las futuras elecciones que estaban previstas para septiembre. Entonces, el hecho de adelantarlas implica asegurar que el trumpismo no tenga capacidad de influencia en esas elecciones, o capacidad de influencia significativa, por un lado, y por otro lado, mantener o incluso acelerar ese impulso hacia la guerra a través de, si adelantamos las elecciones, está claro que el nuevo canciller va a ser el líder de la CDU, que es ultrabelicista, ¿no? Bien, en ese contexto, ¿puede ganar la extrema derecha en Alemania? Pues muy complicado, porque hombre, ha tenido una tendencia creciente, y sobre todo ha tenido una tendencia creciente este grupo que le llaman populista o popular, como queráis, de izquierda, este BSV de Sarah Wagenknecht, ¿no? Pero esa tendencia creciente, pues bueno, no es una tendencia, digamos, tan rápida o tan acelerada
como para que de aquí a unas elecciones en febrero pues puedan generar un cambio sustancial. Y también porque hay que esperar que funcione, a efectos de la formación de gobierno, el pacto anti-FD, el bloque anti-FD, como estaba funcionando el bloque anti-Le Pen en Francia, ¿no? Es decir, que aunque AfD se disparara en la votación, los otros partidos se pondrían de acuerdo entre ellos para que AfD no gobernara, ¿no? En este momento especialmente, porque la clave es si estás a favor o en contra de la guerra, ¿no? Eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. Lo otro, pues muchas veces son pretextos, ¿no? Y eso, por un lado, ¿no? Y por otro lado, claro, si el trumpismo tuviese tiempo, es decir, pues no sé, 6 meses, un año, pues que tendría posibilidad de influir en distintas formas sobre los distintos partidos en Alemania, ¿no? Dependiendo de su propia configuración. Ya dijimos, puede ser muy importante en este sentido que el trumpismo y sobre todo Tulsi Gabbard, que le han nombrado a la cabeza de los para estar a la cabecera de los servicios de inteligencia, si consiguen o no controlar la CIA. Porque controlar la CIA puede ser controlar la clase política alemana y los medios de comunicación alemanes. Entonces, incidir en quién va a ser efectivamente el nuevo canciller. Pero al adelantar esas elecciones, eso no va a ser posible, con lo cual, alguna oportunidad, yo creo muy escasa, es muy difícil, por la propia evolución electoral y porque ese frente anti-AfD va a funcionar en caso necesario. Un frente anti-AfD que es muy fácil que se rompiera o que no funcionara si el trumpismo tuviera oportunidad, tiempo para desplegar sus instrumentos de actuación sobre Alemania. Bien, bueno, ya sabéis, por favor, darle la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, ya sabéis que es gratis, y dejarnos preguntas o comentarios. Vale, gracias por seguirnos, hasta la próxima.